Listo, vamos a dar inicio. Buenas tardes, gracias por su presencia en este webinar. Mi nombre es Giovanna Olarte, soy jefa del área de innovación de ALS Perú. El webinar de hoy es Determinación de aceites y grasas en muestras ambientales. Este webinar está a cargo de Jorge Solórzano. Él es técnico en química, cuenta con más de 3 años de experiencia en ensayos físico-químicos, es experto en análisis de aceites y grasas por IR. Adelante, por favor, Jorge. Gracias. Dale, bueno, muchas gracias por la presentación. Muchas gracias también a los asistentes a este webinar acerca de determinación de aceites y grasas. Bueno, vamos a comenzar. Este webinar va a tratar exactamente acerca de la determinación de aceites y grasas en la ACTM D7066 en muestras ambientales. Bueno, comenzando, lo primero es que vamos a hablar acerca de un poco de la empresa, ¿no? Nosotros como empresa, contamos con 240 unidades, 66 en América del Norte, Europa 87 unidades, América Latina 28 unidades, África 22 unidades y Asia 72 unidades. Nosotros estamos en más de 70 países con más de 400 oficinas durante más de 40 años ya, con una cantidad de 18.000 colaboradores, con también unas muestras procesadas más de 40 millones por año y la facturación anual. Bueno, nuestra visión es convertirnos en el líder mundial dentro de la disciplina de análisis científicos en busca de un mundo mejor para todos. Nuestra misión vendría a ser el ALS utiliza el poder de los ensayos técnicos para solucionar desafíos complejos. Gracias a nuestra pasión por la ciencia, ofrecemos a nuestros clientes información para lograr un mundo más seguro y saludable, ¿no? Siempre viendo acerca del seguro y saludable. Nuestro propósito son tres: la ciencia, el aseguramiento, la sostenibilidad, y contamos con 6 valores, que somos seguros, somos resilientes al cambio, somos curiosos frente a informaciones y retos, somos comprometidos frente a nuestras actividades, somos atentos y somos honestos. Bueno, esta es la presentación del índice acerca de qué vamos a hablar en este webinar. Comenzaremos con la introducción, un poco de historia, partes del equipo infrarrojo, el principio del método, el procedimiento operacional de cómo la identificación de las muestras, todo eso, las ventajas de estos métodos, de este método, y conclusiones finales. Comenzamos. Lo primero es la introducción. ¿Qué son los aceites y grasas? O vamos a hablar acerca de los aceites y grasas. Los aceites y grasas en el ambiente representan un aspecto crucial de la ecología y la gestión ambiental debido a su potencial impacto en los ecosistemas terrestres y acuáticos. ¿A qué debemos esto? O vamos a hablar acerca de, por ejemplo, su composición. Vamos a hablar de qué manera actúa en el ambiente y también en cuánto puede influenciar a los recursos, bien hídricos, al recurso suelo, la cantidad de aceites y grasas presentes en ello. El ingreso de aceites y grasas en el medio ambiente también puede ocurrir a través de diversas fuentes, ¿no? Incluyendo actividades industriales, por ejemplo, traspaso en la minería, por ejemplo, en los cargamentos, en las maquinarias, el uso de aceites para las maquinarias, lubricantes, los vertidos accidentales también, los vertidos por ejemplo, el último gran vertimiento de hidrocarburos en las playas de Ventanilla, en el Perú, las operaciones marítimas, terrestres, y así como el uso doméstico y comercial, ¿no? El uso doméstico y comercial es más acerca sobre el tema en donde nosotros, por ejemplo, en nuestras cocinas, utilizamos el aceite vegetal para cocinar nuestros alimentos, y disponemos en el momento del residuo de una forma correcta o no correcta, ¿no? Normalmente, la mayoría de personas suele desecharlos a la alcantarilla, al alcantarillado común, doméstico. Continuamos. ¿Qué son los aceites y grasas? Los aceites y grasas son compuestos orgánicos que pueden ser de origen animal, vegetal o sintético. Claro, pues de origen animal, por ejemplo, las grasas, por ejemplo, las mantecas. El origen vegetal viene a ser ya la parte de las plantas en donde estos utilizan o procesan de acuerdo a la fotosíntesis energía, ¿no? Para su uso, y la parte sintética ya vendría a ser la parte en donde estos se usan como lubricantes, estos se usan ya en la parte de mecánicas. Tienen una composición química diversa, que incluyen triglicéridos, ácidos grasos y otros compuestos.
En la naturaleza, los organismos pueden producir aceites y grasas como parte de su metabolismo, claro. Y, por ejemplo, las plantas generan aceites vegetales como parte de su proceso de fotosíntesis y almacenamiento de energía, ¿no? Claro, esto también hay tipo de animales que generan aceites y grasas para su pelaje, para su condición, para regulación de temperaturas. Las aplicaciones de aceites y grasas. Bueno, los aceites y grasas tienen una amplia gama de aplicaciones industriales y sociales debido a sus propiedades físicas y químicas, ¿no? Lo primero es la industria alimentaria. La parte del uso de aceites naturales, aceites para la industria alimentaria, aceites de cocinas, aceites de soyas, aceites de, bueno, diferentes capacidades de aceites, ¿no? Diferentes tipos de aceites. En la parte de industria cosmética y farmacéutica, también el uso de los aceites, por ejemplo, aceites trifásicos que usan normalmente para lociones corporales. Y en la industria química y petroquímica, ¿no? En la parte de la fabricación de diferentes compuestos químicos, en la parte de petroquímica, porque los básicamente hidrocarburos son transformados en ácidos grasos, y eso es la parte de utilización en aplicaciones, ¿no? Esta parte, efectos en el medio ambiente. Bueno, lo primero vamos a hablar acerca de la contaminación del agua. Nosotros sabemos que grandes cantidades de aceites en el agua son perjudiciales, ¿no? Pero ¿sabemos por qué en realidad son perjudiciales? Comenzamos con la contaminación del agua. Los derrames de aceites y grasas pueden contaminar las aguas superficiales y subterráneas. Estos contaminantes pueden crear una capa superficial en cuerpos de agua. ¿Qué pasa si esto llega a tal punto contaminante los aceites y grasas para que estos queden en una capa superficial? Todos conocemos la fotosíntesis, ¿no? El proceso de liberación de ATP por parte de las plantas para tomar energía. Entonces, se imaginan básicamente un cuerpo de agua, sea un lago, una laguna, con una capa superficial que absorba toda la luz entrante. Es básicamente que las plantas que están en el fondo no van a poder tomar luz y no van a poder regular sus procesos naturales, ¿no? La toxicidad para la vida acuática. Los aceites y grasas contienen compuestos químicos que pueden ser tóxicos para la vida acuática, incluyendo peces, aves acuáticas y organismos bentónicos. Claro, muchas veces la parte, por ejemplo, de los animales usan mucho la regulación de temperatura. La parte de que ellos se contagien o tengan aceites y grasas dentro de su pelaje, esto los implica a muchos factores, ¿no? Por ejemplo, los peces también, los peces de alimentación, las aves acuáticas con su cadena de alimenticia, ¿no? Las aves acuáticas comen los peces están contaminados y así vienen a ser como una cadena alimenticia. La contaminación de los alimentos, los aceites y grasas contaminan fuentes de agua potable, pueden afectar la calidad de los alimentos que consumimos. La ingestión de alimentos contaminados con aceites y grasas puede causar problemas gastrointestinales. Claro, esto es ya la parte de la cadena, ¿no? La cadena alimenticia. Nosotros, por ejemplo, de la parte del derrame de ventanilla, los peces al momento de tomar, por así decir, los aceites y grasas, los hidrocarburos que estaban presentes en el ambiente, hubo una norma, una regulación, ¿no? Para que no puedan consumir las personas, porque al final sería como una cadena de contaminación. Sería un mecanismo hipotrófico. Bueno, comenzamos ya, bueno, tenemos un poco aparte de la cosa ambiental, vamos a entrar acerca de la introducción de la espectrofotometría infrarroja. La radiación infrarroja es absorbida por las moléculas que tienen pequeñas diferencias de energía entre los distintos estados vibracionales. Es una técnica analítica utilizada para medir cuánta luz absorbe una sustancia química. Básicamente, este método tenemos una fuente de luz infrarroja. Tenemos una muestra que va a ser irradiada con esa luz infrarroja y esta va a absorber ciertos parámetros nanométricos en la luz, de la luz, y cuando el momento de, por así decir, de traspasar la muestra, el detector va, valga la redundancia, detectar esas influencias, esas luces absorbidas por las muestras. Esa es la introducción. Hablamos acerca de las vibraciones moleculares. Cuando los átomos se alargan o comprimen y dejan en libertad, estos vibran. La frecuencia de vibración depende de la masa de los átomos. Esa parte es muy importante porque si entendemos que se emite una luz, una fuente, las muestras que contienen moléculas, claro está, van a absorber y van a empezar a vibrar. Van a tener un movimiento, sea oscilatorio, sea alargado,
va a ser un movimiento comprimido, alargado, que va a generar una energía. Esa energía es básicamente la toma de absorción de luz, en donde el fundamento es cuánta luz absorbe y en qué rango absorbe. Vamos a hablar acerca de los tipos de vibraciones moleculares. Existen dos tipos de vibraciones, que son la flexión y la tensión. La tensión, básicamente es, imagínense, dos moléculas unidas a un pequeño resorte. Estas moléculas van a actuar al momento de obtener energía, van a hacer un movimiento específico. Estas moléculas, cada molécula, tienen una forma específica de actuar. Estas moléculas no van a actuar de otra forma más que de la forma específica que ya vienen. Por ejemplo, no pueden cambiar la forma de su vibración. Es por eso que también se puede identificar qué tipo de moléculas tiene presente una muestra, porque esto específicamente va a tener un tipo de vibración por molécula. Ya, bueno, esta es una gráfica que va a hablar acerca de la frecuencia de grupos. ¿Qué tenemos que evidenciar aquí? La frecuencia de grupos, como pueden ver, este gráfico ejemplifica todo en un rango de onda, desde 600 centímetros a la -1 hasta 4000. Los aceites y grasas tienen una característica, que sus cadenas están compuestas por carbonos e hidrógenos. Entonces, si nosotros vemos este gráfico, podemos encontrar la sección en donde va a hacer una mejor detección y una mayor detección nuestros compuestos. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos en esta imagen un círculo rojo, que denota toda la parte del rango en donde nuestras moléculas CH o hidrocarburos van a ser medidas. Entonces, si nosotros tenemos ese parámetro, ese rango, entonces vamos a entender que entre el rango de 2500 a 3250 más o menos, vamos a tener nuestros espectros que están compuestos por carbono e hidrógeno, nuestra identificación. Acá podemos tener una información que dice, los alcanos son hidrocarburos saturados, lo que significa que están formados únicamente por átomos de carbono e hidrógeno unidos por enlaces sencillos, enlaces sigma, que son enlaces sencillos de primero o segundo. Entre los átomos de carbono podemos encontrar los alcanos, que son los compuestos más sencillos de los hidrocarburos. Podemos ver en esta tabla el intervalo de frecuencias, en donde estos van a oscilar con mayor fuerza, por así decirlo. Si hablamos de tipos de vibraciones y moléculas vibracionales, nosotros vamos a identificar este rango específico para las moléculas de vibración de aceites y grasas. Bueno, vamos a hablar un poco acerca del equipo, de cómo trabaja el equipo, qué partes tiene el equipo. Y es que básicamente el equipo consta de espejos refractores, espejos que van a ayudar a que que la fuente de luz se pueda desplazar. Como no es una luz directa, estos van a darle cierto ángulo y cierto movimiento a las luces. Tenemos un espejo móvil. El espejo móvil es, creo que la parte más importante, ya que él genera las vibraciones que va a igualar las vibraciones de las moléculas. Voy a explicar más adelante. Vamos a contar también con un divisor de haz que va a tratar de dividir la luz en dos secciones para también dar un patrón. Y también tenemos la parte final, ¿no? El detector, que va a detectar cuánta luz, cuánta la muestra ha absorbido de nuestra fuente de luz, ¿no? Fuente de energía. Este es el principio del equipo. Este es básicamente lo que trae el equipo. Comenzamos por una fuente de luz, no se pueden ver aquí, no sé. Esta fuente de luz irradia a un espejo fijo para poder desplazar directamente a un interferómetro. El interferómetro es por así decir, una celda en donde va a ocurrir toda la parte de movimiento, desplazamiento, de división, de toda la parte de vibración. Entonces, va a entrar al interferómetro y gracias a un espejo fijo y a un espejo movible, básicamente va a empezar a vibrar. Los espejos movibles van a dar tipos de vibraciones constantes que están adecuadas para la muestra y va a desplazarse, se va a desplazar.
Va a salir del interferómetro al momento de este espejo fijo, va a refractar a la muestra y la muestra va a dejar los residuos, por así decirlo. En la parte en donde las moléculas han absorbido luz, energía, el restante, el sobrante va a salir. Va a estar directamente a otros espejos fijos donde se conforman los detectores. Y en este caso, el detector va a lanzar un interferograma. Disculpen. El interferograma. Aquí hablamos con la parte de cuán ligado está el interferograma con la parte del interferómetro. Si nosotros hablamos acerca de vibraciones, hablamos de movimiento, ¿no? Entonces, pongámoslo así, mira, el espejo movible tiene ciertos movimientos que para el equipo aún no es cuantificable. Es más un patrón de cual el equipo va a tomarlo en cuenta para recién poder generar un espectro. Es un patrón de movimiento por el espejo movible. Entonces, este interferograma se va a crear gracias al espejo movible y sus vibraciones. Gracias a la transformada de Fourier, que es básicamente la lectura ya cuantitativa del interferograma, o sea, a convertir el interferograma ya en un espectro que es mucho más medible, que es mucho más cuantificable, y podemos ahí encontrar muchas más etapas, ¿no? Que sería ya un espectro. Hablemos de la norma. La norma ACTM D7066 de aceites y grasas proporciona un método estandarizado para la determinación cuantitativa de aceites y grasas en muestras de aguas residuales, sedimentos, suelos u otras matrices ambientales. Claro, nosotros en este caso vamos a usar muestras de aguas residuales, bueno, muestras de agua, y solo es una forma cuantitativa de ver las muestras. No podemos, de una forma cualitativa, segregar el tipo de aceite y grasa que está dentro de la muestra, sino solo la cantidad del total de aceites y grasas que se encuentran en la muestra. No podemos especificar qué tipo de aceite es, qué tipo de grasa es. No, debemos especificar solo cuánta cantidad se encuentra dentro de la muestra. La aplicación de la norma implica la preparación de las muestras, adquisición de los espectros infrarrojos y el procesamiento de los datos para calcular la concentración de aceites y grasas. Claro, no, esto se divide básicamente en dos etapas. En la etapa de la preparación de la muestra, la extracción de la muestra, en la parte de la lectura de la muestra gracias al equipo, en la adquisición de los espectros infrarrojos luego de haber pasado por todo ese dato de interferómetros, interferogramas, y el procesamiento de los datos para calcular la concentración de los aceites, ¿no? El análisis de aceites y grasas en muestras de agua. Nosotros nos basamos en la norma ACTMD 7066, que es un método estándar para la determinación de dímeros, trímeros por clorotriofluoretileno, recuperable en aceites y grasas de material no polar por determinación infrarroja. Este método utiliza muestras de 250 mililitros acidificadas, ya que si no son acidificadas, los aceites y grasas pueden ser degradados, convertirse en diferentes propiedades o perder propiedades. Esta parte es extraída con 3 volúmenes de 15 mililitros de tetracloretileno. En esta parte vamos a especificar que la norma ha sido validada por el uso del tetracloretileno. ¿Por qué se cambió el clorotriofluoretileno por el tetracloretileno? De acuerdo a las pruebas, a los estándares, a las validaciones, encontramos que el tetracloretileno es más afín de acuerdo a la sensibilidad del método, como por ejemplo con el uso del reactivo clorotriofluoretileno, nosotros podemos llegar a una base de detección, a unos parámetros de detección de al menos 10 ppm o incluso hasta 1 nada más. En cambio, la validación, ya con el uso del tetracloretileno, podemos hallar una mayor sensibilidad, incluso sea con un límite de detección de 0.1 ppm en aceites y grasas. Bueno, en la parte del extracto ya es obtenido, tendríamos 45 mililitros en una fiola y tendríamos que diluirla hasta 50 mililitros, que sería el volumen total utilizado para la lectura. Nuestro rango analítico que nosotros usamos es específico y está en la región de 2.930 centímetros a la menos 1. ¿Por qué digo que es específico? Porque nuestro rango máximo es 2.930 más menos 15. Nuestro rango o pico más alto va a ser en ese rango, en esa región exacta de 2.930, pero nuestro rango final de toda nuestra muestra
vendría a ser entre 2945 y 2915, que ya vendría a ser todo espectro completo, ¿no? Es para verificar más o menos que no tengan algunos fallos, poder cuantificarlo de 2930. Y esto será aplicado en las matrices de agua residual de todas las matrices. Y dice, bueno, esta parte es para el método de 50 mililitros de última extracción, es para partes de aguas residuales, pero nosotros también tenemos un método validado para muestras de agua de uso consumo humano, superficiales, que nosotros aplicamos extractos menores. Se logró reducir la cantidad de volumen final a 25 mililitros, o sea, casi la mitad de lo que se tuvo en primera instancia con 50 mililitros. Bueno, vamos a ver el alcance, ¿no? Bueno, ya se lo expliqué, pero vuelvo a repetirlo. El rango operativo del método es 0,4 a 100 miligramos por litro, de acuerdo a su parte cuantitativa, el límite de cuantificación. Estableciéndose dos rangos de trabajo. Con el rango de primero podemos, con una celda de 5 centímetros, que se usa por mayor sensibilidad, tenemos un rango de 0,4 a 10 ppm, y un rango 2 con una celda de 1 centímetro, que ya mayores rangos y concentraciones mucho más altas, podremos encontrar, por ejemplo, concentraciones desde 10 a 100 ppm, pudiéndose extender a una mayor concentración por dilución. Claro, nosotros cuando tenemos muestras con mayor concentración a 100 ppm, podremos aplicar diluciones respectivas, ¿no? Eh, el método se divide en dos secciones, en la cual, de acuerdo al volumen de volumen final para la lectura, están, por ejemplo, para 50 mililitros, que es el volumen final, se utiliza aguas residuales y aguas domésticas. Y para el segundo método de 25 mililitros como extracto final, se utiliza el agua de uso y consumo humano, el agua naturales y el agua de mar. Bueno, esto es básicamente toda la parte de extracción. Bueno, toda la parte final, ¿no? La parte se divide en partes de extracciones, en las partes de la lectura y el desarrollo de resultados. Lo primero es que las muestras vienen en esos envases, es- estos envases que vienen bueno, se usa ácido sulfúrico para poder conservar la muestra y no forme otros complejos. Se usa 250 mililitros de muestra, esto es medido, y luego es colocado en una pera de decantación. Como pueden ver, no sé si denota bien, se denotan dos fases. En el momento que se utiliza el tetracloretileno para extraer los aceites y grasas, ya que este no es miscible y es mucho más denso, toma la parte de abajo, ¿no? Toda la parte inferior. Entonces, con un proceso de agitación, podemos recuperar todos los aceites y grasas que están en esa muestra. Esto es un proceso que se realiza 3 veces en muestras industriales, con un volumen de 15 mililitros cada uno. Luego de esto va a conseguir un extracto que va a ser, se va a poder filtrar. En la parte de la filtración es muy importante que la muestra no contenga agua, porque al no ser miscible, el agua puede ser que se pegue a las paredes de las fiolas, y lo que pasa es que va a reducir el volumen del extracto. Entonces nosotros usamos unos filtros que tienen sulfato de sodio, porque básicamente el sulfato de sodio atrapa el agua. Se encarga de atrapar el agua, filtrar el agua y que no pase. Luego acá podemos ver la segunda extracción, en donde ya sería la última. Y al final todo el concentrado de extracción se lleva a fiolas, en este caso de 50 mililitros, y la toma de pH. La toma de pH también es un paso muy importante, y también saber en qué momento vamos a aplicar la toma de pH. Estos frascos, bueno, como sabemos, ¿no? Las grasas, aceites, debido a su densidad, suelen ser superficiales, suelen formar capas superficiales en el agua. Entonces, ¿qué pasa si nosotros aplicamos el pH antes de haber extraído los aceites y grasas? Como son superficiales al momento de aplicar el pH para las mediciones de pH, las tiras, estas tiras pueden pueden atrapar ciertas cantidades de grasas, aceites que están superficiales, y eso pues no sería correcto, ¿no? No evaluaríamos correctamente la muestra y la cantidad de aceites y grasas que está dentro de la muestra. Es por eso que la toma de pH se tiene que hacer al final de la extracción.
De acuerdo a las pruebas, el tetraclorietileno no cambia el pH, no se ha identificado un cambio de pH a un básico, siempre se mantiene en ácido, es por eso que al final de las pruebas se toma la medida del pH. Luego, verificado que esté a menor a 2 en pH, esto ya puede ser pasado a la lectura. La lectura ya viene en la parte del interferograma, la parte del equipo, la parte de los espectros cuantitativos. Ya, un paso muy importante, las interferencias. Las interferencias en este caso vienen a ser ya partes físicas. Partes, por ejemplo, los jabones y los detergentes surfactantes pueden formar emulsiones que pueden reducir la cantidad de aceites y grasas extraídas en la muestra. Como se pueden ver aquí en la primera imagen, vemos una combinación, más o menos una combinación entre aceite, detergentes, materia orgánica, posibles grasas, hidrocarburos. Esto sabemos todavía hasta que se cuantifique, ¿no? Pero lo que podemos ver aquí es que al momento de nosotros filtrar la muestra, podemos también filtrar esa parte de detergentes. Ciertamente se puede reducir al filtrado porque los detergentes se reducen al filtrado, no sería adecuado. Entonces nosotros partimos, por así decir, esas fases o esos interferentes y los dividimos entre la parte del extracto y la parte orgánica no extraída, que puede ser cualquier parte orgánica, ¿no? Pero no necesariamente aceites. ¿Y cómo se logra? Agregamos cloruro de sodio. Cloruro de sodio, esto hará que la primera muestra se divida en dos fases, ¿no? La de abajo es básicamente todo el extracto y la de arriba ya son compuestos orgánicos, inutilizables, ¿no? Que no son necesarios para el parámetro. Ya, esta parte del equipo. El equipo es simple, su manejo es simple, es más, a ver, la parte cuantitativa, pero el manejo y el acondicionamiento del equipo es de una forma superficial. La parte de la limpieza de este equipo especialmente es superficial, porque la parte de la calibración interna del equipo, esto ya están en ciertos ángulos, imagínense que las vibraciones son tan minúsculas que son imperceptibles. Imagínense que en el momento puedan, no sé, mover el ángulo de un tipo de espejo o un espejo movible, eso arruinaría el equipo, pues, ¿no? Se tendría que calibrar de nuevo y todo eso. Nosotros diariamente, antes del uso y la lectura de las muestras, hacemos una verificación. ¿Qué verificación usamos? Es una verificación de comparación. Nosotros tenemos este filtro, como pueden ver en esta parte azul, es una plaquita de filtro de polipropileno. ¿Cómo sirve qué es lo que hace esta plaquita? Esta placa básicamente te va a denotar un patrón que es lo más similar al rango espectrométrico de nuestras lecturas. Básicamente, esto te va a dar un rango entre 2700 y 3200 similar. Básicamente, no es necesario tomar una muestra con aguas y tener un filtro, sino ya usamos esta placa que se asemeja y se compara a nuestros rangos espectrométricos utilizados. Nosotros tenemos un formato de aceptación cuando utilizamos estas placas, nos, nos envía, nos rebota esta información, informe de verificación del instrumento. Esto básicamente evalúa las abscisas, evalúa los rangos, evalúa todo el sistema de espectrométrico del equipo, si este está adecuado para su uso, si este no está adecuado para su uso. Normalmente estos abscisas ya vienen con el propio polipropileno y es un espectro solo comparativo. Listo. Bueno, en la parte ya de la lectura nosotros utilizamos ciertos estándares, ¿no? Estándares de calidad que aplicamos para los métodos, para las lecturas. Por ejemplo, en este caso usamos nosotros los blancos, los estándares de control, y aquí pueden ver un espectro de muestra. Nosotros tenemos una muestra final como estas fiolas, que ya están enrasadas a 50 mililitros. Nosotros aplicamos, o bueno, leemos las muestras gracias al equipo. Comenzamos por un blanco, ¿no? Para evidenciar si existe algún tipo de contaminación en nuestro sistema, ya que es un sistema físico, suele contaminarse muy rápidamente, muy fácilmente. Entonces nosotros aplicamos blancos a cada grupo de 20 muestras para poder verificar si nuestro análisis está correcto.
La parte de los estándares. Nosotros aplicamos dos estándares de acuerdo a nuestros puntos de calibración y de nuestras curvas de calibración. Nosotros tenemos, en este momento, aquí pueden ver, el observar, el estándar 1 de 5 ppm, que es básicamente el estándar de control de nuestra curva baja, que llega a de 0.4 a 10 ppm, ya antes mencionado. Y aquí nosotros evaluamos varias cosas. Desde uno es la forma del pico, que tenga una forma congruente, ya que estos son espectros comparativos. ¿Y con qué se puede comparar? Con espectros de estándares, pues, ¿no? Si vamos aquí, podemos entrar, o se puede divisir, y esto, se puede verificar, ¿no? La forma del pico que está muy bien, no hay una interferencia que mueva el pico, que triangule algo, que cambie la forma, es muy específica. Y ya aquí podemos ver las muestras, pues, ¿no? Nuestros espectros de muestras, ya en la parte de cuantitativa. Este rango, si pueden ver, este es el rango de lectura del específico, como les expliqué, 2930 centímetros a la -1 más -15. Entre ese rango está nuestro rango de lectura específico de aceites y grasas. Bueno, para explicar los problemas frecuentes, como pueden ver en la parte de interferentes, es que es la parte física, ¿no? Que podemos dividirlo entre los aceites y los detergentes. ¿Qué problema frecuente podremos encontrar al momento de la lectura? La parte frecuente de la lectura es algo puntual. La parte, por ejemplo, aquí pueden ver una colocación de una mala colocación de una celda de lectura. ¿Qué pasa si nosotros colocamos mal nuestra celda? Al momento de nosotros obtener nuestra línea base no va a estar de acuerdo a una linealidad correcta, ¿no? No va a estar, por decir, una línea recta. Va a ser una línea media oblicua, va a tener cierto pendiente, ¿no? Ciertas pendiente a favorecer a falsos positivos. Y es que en esta parte ya de lectura no se puede obtener básicamente una interferencia por otro compuesto. Como digo, este método es muy específico, o sea, solo te va a dar la lectura de ese rango en específico. Si mi muestra contiene otras cosas, eso ya son productos de otros rangos. Como nosotros no especificamos dichos rangos, no está dentro del parámetro, no está dentro del espectro. Va a formar espectros, pero nosotros, no es de nuestro interés, básicamente, ¿no? Va a formarlos tal vez en un rango nanométrico mayor o menor, pero no en el rango específico que nosotros utilizamos. Ya, y bueno, para hablar un poco más también acerca de la parte de las estandarizaciones, estándar del ECA, podemos hablar acerca de cómo pueden dividir, ¿no? Por ejemplo, la categoría 1 de agua poblacional y recreacional están en la parte de aceites y grasas, como A1, las aguas que pueden ser potabilizadas con desinfección, de qué cantidad deben tener estas para poder utilizarlas, ¿no? Por ejemplo, en la A1 puede contener 0.5 miligramos por litro de aceites y grasas para su uso. Algo muy curioso en esta parte es acerca de la categoría 4, la conservación del ambiente acuático. Esta ECA ha sido actualizada últimamente, pero antiguamente se utilizaba la ECA 2008, recuerdo, en la que hablaba acerca de, por ejemplo, en las lagunas y ríos y lagos, no te da un estándar cuantitativo, te da un estándar cualitativo. ¿Y cuál es el estándar cualitativo? Te daba acerca de que si no veías una capa superficial, tú podrías usar esto, o sea, básicamente estaba estable. Estaba correcto el agua, ya que la capa superficial no se veía, pues, ¿no? Pero ustedes se imaginan cuánta cantidad de aceites y grasas se usa para un cuerpo de agua de al menos 10 metros cúbicos para poder recién visualizar una capa superficial. Esa es la cantidad enorme, ¿no? Pero aquí ya especificaron, bajaron los valores, en donde ya está, por ejemplo, para lagunas y lagos, aceites y grasas, está en 5 ppm. Es cantidades minúsculas a lo que se veía antes. Bueno, hablando ya aparte ya de las ventajas que vamos a utilizar o vamos a obtener sobre este método, es por parte de las validaciones, ¿no? ¿Por qué se utilizó el tetracloretileno y se cambió por el clorofluoretileno? O sea, ¿por qué reemplazamos el clorofluoretileno por el tetracloretileno?
es porque el tetracloretileno, como ya lo mencioné, es mucho más afín para obtener concentraciones de aceites y grasas. Me refiero a que la sensibilidad es tan sensible que podemos hallar concentraciones incluso de 0,1 ppm. A cambio de, por ejemplo, el clorofluetileno, que se usaba entre parámetros de 1 ppm a mayores. Por ejemplo, también la opción de usar el hexano, pero el hexano incluso tiene mayor rango todavía de aproximación, que son 10 ppm. El ciclohexano son mayores a 5. En cambio, el tetracloretileno aquí es específico, ¿no? Que se puede usar a menores de 0,1, con un límite de detección de 0,1. Y también hablar de la eficiencia, ¿no? De la eficiencia, la rapidez en la cual el tetracloretileno suele ser más eficaz para la extracción de los aceites y grasas. Bueno, creo que quiero añadir un poco más acerca del tipo de cuál ha sido también la parte de las validaciones, ¿no? En la parte de las validaciones también se habló acerca de una reducción de volúmenes, que no se especifica mucho aquí, pero se trató de aplicar una reducción de volumen tanto para la ayuda económica, pero más en la ayuda ambiental. Bueno, en la parte de usar menos solventes para el uso extractivo de las muestras, es reducir solvente, reducir costos, reducir emisiones. Bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por estar presentes en este webinar. Muchas gracias, Jorge, por la presentación del día de hoy. Por favor, a todos los asistentes, vamos a la ronda de preguntas. Ya, tenemos la primera pregunta. ¿Tiene alguna relación los aceites y grasas con los hidrocarburos? Claro, por supuesto. Los aceites y grasas básicamente son cadenas de hidrocarburos más un ácido carboxílico. Por ejemplo, cuando tú agregas a un... Hablemos acerca de hidrocarburos primarios, ¿no? Metano, hexano. Son cadenas de hidrocarburos que están acomplejadas con un ácido carboxílico, formando un ácido oleico, un ácido saturado, insaturado. Es por eso que tiene que ver mucho. Básicamente los hidrocarburos van a formar aceites y grasas. Muchas gracias, Jorge. Por favor, ¿nos podrían escribir las preguntas? Veo que no puedo dar acceso al audio, pero sí, por favor, continúen escribiendo sus preguntas. A ver, siguiente. ¿Cuáles son los beneficios de utilizar el método IR para la determinación de aceites y grasas? Ya, existen muchos beneficios y creo que los más específicos es acerca de la rapidez del ensayo, ¿no? La rapidez de la lectura es muy óptima y podemos hallar acerca de la sensibilidad también del ensayo, en cuánto podemos recuperar y cuán sensible es frente a la recuperación del analito en nuestras muestras, ¿no? Llegando a 0,1 de acuerdo al límite de detección. También es muy rápido, muy eficiencia. Aparte de la extracción, de la fase de extracción, la fase de lectura es instantánea. Entre el espectro de la creación del interferograma a un espectro, dura más o menos medio minuto incluso. Gracias. La siguiente pregunta. A ver, ¿existe alguna relación, bueno, también, entre el DBO y aceites y grasas? Eh, Se podría decir que las partes orgánicas pueden contener aceites y grasas. Como sabemos, la demanda bioquímica es acerca de la creación de partes orgánicas, ¿no? En la parte de ácidos y aceites podríamos encontrar aceites oleicos, aceites orgánicos, y no existe una relación fija, ya que la parte de DBO no revela acerca de hidrocarburos que forman ácidos aceites, pero podríamos tener al menos en consecuencia que nuestras muestras, al tener una gran carga de DBO, podrían contener mucha carga también orgánica, que podría, entre ellas, encontrarse aceites y grasas. Gracias. A ver, tengo otras preguntas. Ah, el sulfato de sodio durante el momento de la extracción, ¿por qué es necesario? Y si tiene alguna interferencia durante el proceso de lectura. Ya, en la parte de sulfato de sodio, como indiqué, al momento de la
de nosotros filtrar la muestra, nosotros como el extracto no es miscible con el agua, puede ser que llegue a filtrar agua, ya que es un método físico, pues no por decantación. Tal vez alguna forma, una incorrecta manipulación puede hacer que también pase agua. Lo que nosotros usamos es para filtrar esa agua y no entre dentro de las fiolas, porque ya que no es miscible, se va a pegar a las paredes y va a quitarle volumen a nuestro extracto final. Nosotros colocamos sulfato de sodio para que atrape todas esas moléculas de agua y no los deje pasar a nuestro producto final, ¿no? A nuestra extracción final. Excelente, Jorge, gracias. Otra pregunta. Nos preguntan si hemos probado otros solventes aparte del tetracloroetileno, donde se Eh, pueden observar los mismos resultados, para finalizar. Claro, las primeras validaciones, ese fue uno del tema de las validaciones, ¿no? El cambio del solvente el diclorofluoroetileno por el tetracloretileno. Eso también fue parte por el proveedor del equipo. El proveedor del equipo, que es Científica Andina, habló acerca de que esto más afín, el cambio del solvente sería a mayor detección. O sea, si cambiamos el solvente inicial por el tetracloretileno, obtendríamos más, o sea, más eficiencia frente a la extracción, ¿no? Incluso valores mínimos, valores más pequeños, por así decirlo. Ok. Gracias de verdad por las preguntas. Ahí tenemos una lista bien amplia de preguntas. A ver, voy a continuar ya. Cuando mencionó el tratamiento de de los interferentes con el cloruro de sodio, ¿qué cantidad de cloruro agrega para apreciarse mejor las fases? Ya, eso no es una cantidad cuantitativa, no es, por ejemplo, no puede, no, es de acuerdo a la muestra, de acuerdo a la carga orgánica, de acuerdo a la carga de detergentes. Nosotros no tenemos un parámetro fijo de cuánta cantidad, sino de acuerdo a cantidades mínimas, agregadas de poco en poco, no tan grandes. Podemos ver el cambio de fases. No es como una parte cuantitativa de agregarle 5 gramos específicamente, no, sino solo en la parte cualitativa de ver, al agregarle un poco, podremos ver ya una separación. No se ha estandarizado eso por el uso de que existen muestras que básicamente apenas con el movimiento o mínimamente o el uso de cloruro de sodio hace que ya se separen las fases. Pero y como este es un rango no visible, no podemos verificar el tipo de si una muestra contiene o no grasa, pues no. Entonces, como no es eh, visible en esta parte, ya no sería una forma de cuantificar todo el uso de cloruro de sodio. Excelente, Jorge. Nuevamente, muchas gracias a todas las personas que han participado. Nuevamente, Jorge, agradecerte por la excelente presentación. Si hay algunas preguntas que se han quedado pendientes, las estaríamos enviando por correo electrónico. Eh, los seguiremos esperando en los siguientes webinars que tenemos programados. Que tengan buenas tardes y gracias con todos. Gracias.